Hoy voy a hablarles acerca de los enemigos de nuestra casa. Los enemigos. Venimos hablando del perdón, cómo el perdón puede incluso arruinar tu vida en la tierra. La falta de perdón, la falta de no otorgarle al otro ese perdón, el rencor, el odio, puede arruinar tu vida en la tierra y también puede arruinar tu eternidad. Eso ya lo hemos visto qué pasa cuando yo perdono. Hemos visto que el perdón es liberador, trae sanidad para mi vida. Hemos visto que la Biblia dice que yo tengo que perdonar, pero también tengo que amar, tengo que orar, tengo que bendecir a los que me maldicen, a los que me persiguen, a los que me ultrajan, a mis enemigos. Hemos visto hasta ahora que si viene un enemigo a quitarte algo, pues dáselo. Ya, no pelees por eso, dáselo. Porque eres el más bobo, no, porque Dios finalmente eso que te quitan te lo devolverá, y eso lo hemos visto con ejemplos bíblicos. Y hoy vamos a tocar un tema muy delicado porque pues ya vamos a hablar de nuestra familia. Y resulta que a veces, en algunas ocasiones, los más grandes enemigos pueden ser los de tu propia casa. Los más grandes, los que te pueden hacer más daño, los que te pueden ofender, los que te pueden llevar a una depresión, los que pueden colocarte contra las cuerdas, a veces son los de la misma casa. Y yo quiero vamos a ir a Mateo capítulo 10 y vamos a ver qué dice la palabra en el versículo 34. Mateo 10, 34 me dice: Jesús, causa de división. Dice, no penséis, está hablando el Señor Jesús, y antes de leerlo quiero decirle que una de las características más hermosas que tiene el Señor Jesús es su honestidad. Él nunca atrajo discípulos con engaño, nunca les dijo la vida cristiana. Muchos se convirtieron a Cristo pensando que la vida cristiana era como un tour turístico, ¿no? No, nosotros no estamos de tour, esto es una batalla, nosotros estamos batallando. Y en una batalla hay sangre, hay heridos, hay vísceras, hay mutilaciones. En una batalla se ven cosas desagradables. Nuestros abuelos o la gente que llegó a participar en alguna batalla, alguna guerra, saben que las guerras son fuertes. Y el apóstol Pablo se toma el tiempo de decir que nosotros estamos en una batalla, la batalla de la fe. Entonces el Señor Jesús, en ese orden de ideas, nunca atrajo a la gente diciéndole mentiras. Les advirtió que el reino de los cielos es para valientes. Les dijo que había que tomar su cruz, que había que morir a ellos mismos. Les dijo que el reino de los cielos no es para muchos, es más bien para pocos. Y aquí el Señor nos va a dar una advertencia que seguramente a mucha gente ha hecho reflexionar. Pero me gusta la claridad porque todo lo que Él a mí me dice me sirve para saber lo que yo tengo que enfrentar. Dice el versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Y aquí esto ya de entrada me pone a pensar. El Señor Jesús no vino a traer paz. No vino a traer paz a la tierra. Él vino a traerle paz a sus hijos, paz a los que le siguen, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no vino a traer paz a todo el mundo, a la tierra. Él no vino a traer paz. Y aquí dice el Señor, no he venido para traer paz, yo no he venido a traer paz, no he venido para traer paz, sino espada. Y 2 veces dice, no he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, lo ratifica. Y luego dice, sino que espada. ¿Qué es espada? Es guerra. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Nosotros estamos en un reino de amor, de luz, de paz? Sí, pero ese reino está en una confrontación con un reino que es el reino de la oscuridad. Entonces, como estamos en la luz y pertenecemos al reino de la luz, hay una guerra, hay una batalla directamente contra las tinieblas. Y como toda batalla, como le estaba diciendo, en una batalla hay sangre, hay heridos, hay dolor, hay cicatrices, hay angustia, hay momentos difíciles. Toda guerra, todas las guerras se libran batallas y esas batallas finalmente dan un ganador o no. Pero finalmente podemos decir que nosotros estamos en una confrontación. Y el Señor dice, yo no vine a traer paz. Y otra vez dice, yo no vine a traer paz a la tierra,
sino vine a traer ¿qué? Guerra, espada. Ahora, esta enseñanza genera mucha controversia y rechazo en algunas personas. ¿Por qué? Porque de entrada el Señor está diciendo, yo vine a traer una división a nivel nacional, a nivel de comunidad, a nivel de amistades e incluso a nivel de familia. Escúcheme. Por causa del Señor Jesús, nosotros vamos a tener una batalla, incluso con gente de nuestra nación, gente de nuestra comunidad, gente que es amigo de nosotros e incluso gente de nuestra propia familia. Y esto está escrito. Entonces esto no es un misterio, esto es algo que está allí revelado, que nosotros tenemos que entenderlo y saber que cuando en tu casa se levanta alguien contra ti, ya estaba escrito. Y dice el versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Entonces, si la nuera y la suegra no se entienden, esto es bíblico. Esto está ahí en la Biblia. Y el Señor dijo, yo vine a traer disensión, yo vine a traer pleito, yo vine a traer una pelea entre el hijo y su padre, la hija con su madre, la nuera con su suegra. ¿Por qué razón el Señor está diciendo esto? Porque en nuestro entorno vamos a encontrar gente muy cercana a nosotros que sencillamente no están en este reino, están en el otro reino y nos guste o no nos guste la idea, seremos atacados. Ahora recuerde esto, ¿a mis enemigos yo debo atacarlos? No. Yo a mis enemigos, ¿qué debo hacer? Los debo perdonar, los debo bendecir, debo orar por ellos y finalmente debo ¿qué? Amarlos aunque sean ¿qué? Mis enemigos. Escúcheme. Yo no estoy diciéndole aquí que esto es una guerra santa y que nos vamos a inmolar contra nuestros enemigos. No. El Señor Jesús vino a hacer claridad. Y el Señor Jesús a sus discípulos les estaba hablando que para poder seguirlo a Él necesitarían valor. ¿Por qué valor? Porque vas a tener que enfrentar a otros. ¿Enfrentarlos para herirlos? No. ¿Enfrentarlos para hacerles daño? No. ¿Enfrentarlos para oponerte a ellos? No. ¿Enfrentarlos para lastimarlos? No. ¿Enfrentarlos para atraerlos al reino de la luz? Yo hace algunos días, y este domingo usted lo va a ver en la prédica, yo he estado hablando en la iglesia del morir a mí mismo. Resulta que la Biblia dice que el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, queda solo. ¿Qué es el grano de trigo? Soy yo. Yo soy como un grano que es plantado en la tierra. Y cuando el grano cae allí en la tierra y muere, o sea, renuncia a ser semilla, se convierte en un árbol. Hay muchos cristianos que no han querido morir a ellos y al no morir a ellos, al no doblegarse, al no humillarse ante el Señor, no han ganado a su familia. La familia no se gana enfrentándose con vulgaridades por fuerza. Nosotros no somos inquisidores que usamos la cruz para oprimir a los que piensan diferente a nosotros. No, la estrategia para ganar a mis enemigos es orando por ellos, bendiciéndolos, perdonándolos y amándolos. ¿Cuántos cristianos se han levantado en la casa y se enfrentan y dicen es que yo tengo la verdad? Sí, la tienes, hermano, pero la manera de exponer esa verdad no es la correcta. No nos mandó el Señor, aunque Él dijo que Él vino a traer espada, vino a traer división, vino a traer disensión, vino a traer un conflicto. Él nos está diciendo que nosotros a ellos tenemos que atacarlos como ellos nos atacan a nosotros. No es la manera correcta. ¿Sabe por qué mucha gente de tu familia no se ha convertido a los pies de Cristo? Te voy a dar una respuesta que vale millones. Te voy a decir por quién. Por ti mismo. El levantarte a pelear contra ellos, el levantarte a ofenderlos. Incluso hay gente que coge la Biblia, coge este libro para ofender. Y ustedes son unos hijos del diablo. Y comienza a utilizar términos evangélicos para herir, para asaetar, para traspasar, para dañar. Y esto no es lo que el Señor está diciendo en este pasaje. Él les está advirtiendo a sus discípulos, ustedes van a tener que ser fuertes, porque sí, los enemigos de afuera hieren,
pero los de tu propia casa son los más tenaces porque esos te conocen bien y porque es los que tú amas. Cuando la Biblia me habla de ser trigo, y ojalá este domingo no se pierda esa enseñanza, me habla de morir. Pero ¿sabe? Cuando yo muero, dice que el grano de trigo que cae en tierra y muere, finalmente ese grano de trigo lleva mucho fruto. ¿Sabe por qué mucha gente no se ha convertido de tu familia? Porque no has muerto. Porque no has querido morir, porque no pierdes una pelea, porque todas las ganas o las empatas, porque eres soberbio, porque eres orgullosa, porque no escuchas el consejo de parte del Señor, porque no das buen testimonio, porque eres una persona malhumorada y te amparas en la Biblia para justificar que tú estás en la luz y que ellos están en las tinieblas. Esa no es la manera. Al enemigo no se le enfrenta. Al enemigo se le ama. El que enfrenta a mis enemigos es Dios. Yo no enfrento enemigos. Yo no los... es que usted es un cobarde, pastor. No soy cobarde, sino que entiendo cómo funcionan los principios bíblicos. Entonces el Señor Jesús dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y dice el 36, subráyelo, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cuáles serán los enemigos del hombre? Los de su casa. Tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu hija, tu suegra, tu nuera, tu yerno, tu primo, tu tío, los que conviven en tu casa. El Señor viene diciendo, yo no vine a traer paz, yo no vine a traerle paz a la tierra, yo vine a traerle paz a los hijos. Yo vine para traer disensión, yo vine para traer espada, yo vine para crear un conflicto. Sí tiene que haber un conflicto. Ahora viene diciembre con su alegría y el desenfreno que vamos a ver en diciembre a nivel global será una locura. La gente con todos estos 6 meses de represión, de COVID, de miedo, mucha gente va a cometer excesos en diciembre. Y en diciembre en tu casa te van a presionar, tómate una cervecita. Mira, te van a llamar 2, 3 amigos. Mira, estamos con Julano, ¿por qué no venís? Estamos bebiendo con protocolos, tenemos distanciamiento. Y vas a tener que decir no a eso. ¿Y eso te va a generar un aplauso rotundo? No, te va a generar conflictos, escúcheme. Te va a traer problemas, te va a traer conflictos. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Te va a generar cosas. Ahora, te van a tildar de evangélico, te van a tildar de bobo, te van a tildar de primitivo, de extraño. Él es el raro de la casa, ella es la rara de la casa. Pero finalmente te voy a decir, la semilla que cae en tierra y muere es la semilla que da fruto. Y un día verás el fruto de tu aflicción como le pasó al Señor Jesús y quedarás satisfecho. Yo les contaba a la iglesia hace unos días que cuando usted no pueda ir al culto presencial, busque en los que se conectan el domingo en la mañana a un señor que se llama Adolfo Ordóñez. Búsquelo. Faltando 10 minutos para las 8, él se conecta. Y sabe una cosa, él se conecta y escribe, hola familia, buenos días. Yo sé cuando a Adolfo Ordóñez le gusta la enseñanza. Yo sé cuando él tiene problemas y de pronto Dios habla a su corazón y le resuelve todo. Yo sé cuando él tiene inquietudes, yo sé cuando una prédica le llegó y Dios le habló a su corazón porque él tiene un término. Fue primero a lo mejor. Yo lo conozco cuando Dios a través de una palabra ha tocado su corazón. Para mí es tan honroso, yo mantengo pendiente, aunque yo estoy ahora en el templo antes de las 8 de la mañana, yo soy pendiente de quienes están conectados, que la transmisión esté saliendo bien. Y sabe, para mí es tan honroso ver a este hombre allí conectado. Yo sé que él más o menos a eso, las 9:30, que ya ha terminado el culto, me escribe y me hace opiniones acerca de la reunión. Es un hombre bien inteligente, es un hombre que conoce muchas cosas de la vida, es un hombre que ha vivido muchas experiencias y usted no se alcanza a imaginar cuánto me honra a mí ver a Adolfo Ordóñez conectado cada 8 días recibiendo una palabra de parte del Señor en el culto virtual.
¿Sabe? Este hombre que se llama Adolfo Ordóñez es mi papá. Y usted no se alcanza a imaginar lo que yo siento como pastor, poder darle una palabra a mi papá, poder pastorear a mi papá. Usted no se imagina lo que es la honra en mi vida, poder saber que mi papá, una persona que jamás por mi mente pasó, que pudiera congregarse, que pudiera leer la Biblia, que pudiera escuchar un sermón, lo haga. Usted no se alcanza a imaginar eso. Pero él es el fruto de haber muerto y ser semilla. Cuando yo muero y caigo en tierra y me doblego y renuncio a una cantidad de sentimientos, entonces muero a mí mismo, y en ese momento el morir trae multiplicación. El morir, cuando yo muero a cosas, cuando yo le digo a cosas, no, 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 no solo estoy muriendo por mí, estoy muriendo para otros, para que otros vivan a través de que yo muero a cosas. Yo estoy completamente convencido que si yo no le diera buen testimonio a mi padre, él no se conectaría, por más de que yo sea su hijo. Pero el morir tiene un propósito, ganarlos a ellos. No se ganan con peleas, no se gana ofendiendo, no se gana contendiendo con ellos, se gana muriendo. Escúcheme, hay hermanas que han querido ganar a sus esposos, pero son altaneras, son groseras, son rebeldes, son desobedientes. No los vas a ganar así. Entonces tu esposo ve una mujer que grita, una mujer que desobedece, una mujer que ofende y luego la ve arrodillada. No hay coherencia. No hay coherencia. El Señor dijo, tendrás unos enemigos en tu propia casa. Y estos son los enemigos más tesos porque nos ven 24/7. En la iglesia todos somos lindos, recién bañados, olemos rico. En la casa es donde nos conocen, en la buena y en la mala, en la salud y en la enfermedad, en la escasez, en la prosperidad. Ellos nos conocen. Escúchame. Y la forma de ganar a los de mi casa no es enfrentándome a ellos, no es hiriéndolos, no es provocándolos, no es lastimándolos. Es agachando la cabeza, porque el que es trigo se doblega, el que tiene fruto y peso de gloria se doblega y se humilla. Pero puedo decirle con toda certeza que en la gran mayoría, conozco muchos, cientos de casos de hijos que no se han convertido porque su papá o su mamá no dan suficiente testimonio. Ay, pastor, pero yo le doy testimonio en algo. No es suficiente, escúchame. No es suficiente. ¿Sabe algo? Yo le quiero decir esto muy importante. El morir finalmente traerá vida. El morir a mí mismo, el negarme. Cuando tú estás en una reunión familiar donde está toda la familia de tu esposa, de tu esposo, y te sirven un trago y te lo tomas todos, nadie te va a decir nada. Todos están observando y están diciendo, mire el evangélico, mire la evangélica, mire el cristiano, mírelo. Por eso es que yo no creo en los cristianos, por eso es que, vea, son falsos, son hipócritas. Pero cuando tú mueres se enojan, pero luego ese enojo se transformará en una búsqueda. Ay, si este lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Si este fue capaz de decir que no en una reunión sin importarle el bullying, el escarnio, la burla, el ridículo que le hicieron pasar, este hombre tiene que haber visto algo en Dios tan importante que no le importa que los demás lo aprueben o lo desaprueben. Nuestra familia son nuestros enemigos en muchos casos. Y para mí es muy lamentable cuando en muchos casos la familia tiene que decir, es que ese no es el cristiano que usted conoce, no es el correcto, no es el verdadero. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Para mí es muy triste encontrarme cristianos que deshonran a Dios con su vida. ¿Y sabe dónde lo deshonran? En su casa. En su casa conocen su lado oscuro. Y no quiero decirle con esto que nosotros seamos perfectos. Quiero decirle con esto que tenemos que luchar para ganarnos a esos enemigos. Y el Señor dijo en el versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Sabe qué significa tomar la cruz? Negarse.
Yo no sé cuántas veces usted y yo nos hemos negado a cosas. Nos hemos negado a morir, nos hemos negado a cosas que queríamos hacer, cosas que anhelábamos hacer, pero dijimos, no lo voy a hacer. Sí por mí, sí por Dios, pero no lo voy a hacer por ellos. Escúchame. Ellos necesitan ver en ti a alguien que muera. El Señor dijo, el que no toma su propia cruz, hay que tomar la cruz. La cruz es algo voluntario. La cruz que no pesa, no salva. Hay gente que lleva cruces pequeñas. Si tú tienes una cruz que no pesa, esa cruz no salva. Hay mucha gente que lleva un evangelio liviano. Unas temporadas se portan como creyentes, otras temporadas se portan como mundanos. La familia no sabe, este es mundano, este es creyente, este es hindú, este es maometano, este en qué cree, este qué practica. Porque le quiero contar que ese es el evangelio, lamentablemente, que viven muchos hogares. Y el Señor dijo, tendrás enemigos. Que yo vine a traer disensión, pero vas a tener enemigos ¿en dónde? En tu casa. Ahora, permítame hablar algo acerca de tener enemigos en la casa. Cuando tú te enfrentas a tus enemigos en casa, lo que tú haces es arruinar lo que Dios quería hacer. ¿Sabe? Una palabra de alguien que yo amo, de mi familia, puede hacerme mucho más daño que alguien de la calle. Eso lo tengo claro. Y yo recuerdo que hace muchos años yo podía tener un fin de semana glorioso, un fin de semana espectacular, la gloria de Dios, pasaron cosas hermosas en la iglesia, fue una semana victoriosa y yo iba y hablaba con alguien de mi casa y para evitar chismes, no es mi esposa, hablaba con alguien de mi casa, alguien que amo mucho. Y esa persona en 5 minutos tenía la capacidad de arruinar un fin de semana glorioso con sus palabras hacia mí. 5 minutos eran suficientes para que esa persona me hiriera, me lastimara, me ofendiera. 5 minutos. Y cuando yo no entendía lo que ocurría, cuando esa persona me agredía, cuando esa persona se metía conmigo, cuando esa persona era injusta, cuando esa persona decía las cosas que no eran, yo tomaba una postura de defensa. Entonces me hería, pero a su vez yo también hería. Y salía peor. No solo porque me habían herido, sino porque también había herido. Y yo le decía al Señor, esto no es correcto. Entonces lo que tomaba era, no vuelvo donde esa persona para que no me hiera. Pero finalmente volvía y regresaba y volvía a repetirse eso, porque le quiero decir que Satanás utilizará a la gente que más amas para tratar de dañarte. Y un día leyendo la palabra entendí cómo el apóstol Pedro, en el mismo pasaje, le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Pero después de ese gran acierto, Pedro le dice al Señor, no vayas a morir. Y el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. El mismo Pedro que había recibido una revelación de parte de Dios para decirle, tú eres el Cristo, ahora estaba hablando Satanás a través de Pedro. Subraye, por favor, acompáñeme a Mateo ahí, estamos seguidos. Mateo 16, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le dio esta revelación? El Padre, o sea que el Padre habló a través de Pedro. En el mismo capítulo del 16, pero en el versículo 22 dice, entonces Pedro,
tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Él estaba diciendo de ir a morir a Jerusalén. No vayas, ten compasión de ti, no vayas. Estaba tratando de arruinar el propósito, porque el Señor Jesús vino a esta tierra a morir en la cruz, y Pedro estaba tratando de reconvenirlo, decirle, Señor, ¿te acuerdas que es que yo tuve una revelación? Mira, no vayas. Versículo 23. Pero él volviéndose, dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El mismo Pedro. No habían transcurrido años ni nada de estas cosas. El mismo Pedro en un momento recibe una revelación y en otro momento es un obstáculo para que el Señor cumpla su llamado y propósito. Quiero decirle, ese marido que te ofende no es en realidad el que te está hablando. Esa hija que te ofende en realidad no es esa hija la que te está hablando. Esa mamá que te maldice, esa mamá que te humilla, esa mamá que te trata como lo peor, no es ella, en realidad es algo espiritual obrando a través de su boca. Y quiero decirle que a Satanás le fascina, por este principio bíblico, que los enemigos del hombre serán los de su casa, que acabamos de leer en Mateo 10:36. Satanás le fascina meterse en la boca de nuestra familia. Si hay una boca que a Satanás le gusta, es la de tu familia, porque esas palabras duelen. Entonces, con aquella persona que lograba herirme, yo tomé una actitud. Dije, no voy a volver a herirla tampoco. Pero después de entender este pasaje, dije, ahora entiendo que no es esa persona, es lo que opera a través de esa persona. Ahora, yo iba a decirles que usted es una persona endemoniada. No. Yo iba a decirles que es claro, es que usted viene, esas intenciones vienen del averno, desde el infierno, jamás. ¿Qué comienzo yo a hacer con mis enemigos y aún los de mi propia casa? Los perdono, oro por ellos, los amo y finalmente Dios me trae bendición sobre ellos. Cuando usted no se imagina a veces la oposición que yo tengo para sentarme a dar una iglesia en casa. Yo tengo oposiciones. A veces Satanás no quiere que yo esté aquí. Pero no me provoca eso miedo porque yo sé que Satanás no tiene el control de mi vida. Pero le quiero contar una cosa. Cuando nosotros hablamos cosas que lo desenmascaran, le quiero contar que la oposición es una cosa terrible. Terrible. Y hoy Satanás queda al descubierto, y si tú lo entiendes, si esto no es solo rema, si esto no es solo logo, sino rema, y esto lo comprendes, lo aplicas, ya no tú no vas a ver a tu hijo que se enfrenta y vocifera. Aquí el Señor dijo, yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. No es tu suegra, no es tu nuera, no es tu hijo, no es tu papá, no es tu esposo. Los enemigos los tendremos ¿en dónde? En casa. Pero ¿qué hacen muchos cristianos ante una enemistad en casa? Reaccionan mal, ofenden, hieren, golpean, maltratan, para luego llorar, para luego pedir perdón, para que luego ese te diga, sí ven. Y son crueles con nosotros, nos dicen, yo estaba a punto de ir a la iglesia, pero lo arruinaste, o sea, te van a sacar todo en cara, hermano. Hay mamás que sus hijas les han cogido ventaja y no saben cómo obrar y se dejan provocar, se dejan poner al nivel, se agarran con ellas, se maldicen, se golpean, se insultan. Y luego la cristiana es la que siempre tiene las de perder aquí. Y luego venga y pídale perdón a sus hijas. Tenías la razón por enojarte, ahora tú eres el malo del paseo. Porque a los enemigos el Señor no me mandó, el Señor no dijo, y el que te golpee en una mejilla, pégale el traquetazo de su vida, volteale el mascadero, vuélale un diente. No. El Señor dijo, no. Te golpea, colócale la otra. Se te quiere llevar la túnica, dale la capa. No te dejes provocar. Si te vienen a buscar para provocar, no te dejes provocar. ¿Y cómo duelen esos hermanos envidiosos? ¿Sabe? Yo le quiero decir esto.
que es triste, pero está en la Biblia. ¿Quién mató a Abel? Su hermano. ¿Por qué causa le mató? Dice Génesis capítulo 4, versículo 8, y Caín dijo a su hermano Abel. ¿Le dijo a quién? A su hermano. Vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué causa Caín mató a Abel? Porque lo envidiaba. Prepárate para que tus hermanos de sangre te envidien. Prepárate para que cuando Dios te bendiga, ¿qué le provocó a Caín la envidia sobre Abel? Que Dios se agradó de la ofrenda. Por razones que ya hemos visto. Porque a Dios no le importa tu bolsillo, sino tu corazón. Escúchame. Dios no le importa tu bolsillo. Hay gente que hizo un negocio ilícito y, pastor, voy a traer 100 millones de diezmos. No. Si yo como pastor sé la procedencia de ese dinero y lo recibo, me meto en líos con Dios. ¿Quién dijo que Dios está interesado en plata mala vida o sucia? ¿Quién dijo que Dios quiere plata cuando tú tienes problemas con otro? Deja tu ofrenda y ve y arréglate con el otro. Y Caín no estaba mal con su hermano porque Abel le hubiera hecho algo malo, sino por envidia. Y en el fondo de tu corazón tú puedes tener hermanos que te envidian, hermanas que te envidian. Tú puedes tener, incluso hay papás que envidian a sus hijos. Incluso entre esposos se envidian porque a este le va mejor que a mí. No han entendido que son uno. Esto ocurre en hogares cristianos. ¿Quién mató a Abel? Su hermano Caín. ¿Quién vendió a José? Sus hermanos. ¿Quiénes aborrecían a David cuando David no había matado a Goliat? Sus hermanos y su papá. ¿Quién no estuvo contento cuando el hijo pródigo se fue y volvió? ¿Quién fue el único que chistó? Dijo, ¿por qué le hacen fiesta? Su hermano mayor. Nadie dijo nada malo. El único que puso problema porque el muchacho se había ido y había vuelto y le hacían fiesta era su propio hermano. Ahora, enemistades en nuestra casa vamos a tener. Vamos a tener oposición, escúcheme, de nuestros cuñados, de nuestras cuñadas, de nuestros suegros, de nuestras suegras, de nuestros primos, de nuestros tíos, de nuestros padres, de nuestros hijos. Vamos a tener oposición porque está escrito en la palabra. Ahora, ¿qué hace el diablo? Le daña el corazón al que siente envidia por el otro, pero quiero decirle que él quiere hacer moñona. Primero, genera malos sentimientos en alguien hacia ti y luego genera en ti malos sentimientos hacia esa persona. No se lo permitas. Yo no puedo controlar, yo no tengo un nivel de control sobre los sentimientos de otra persona hacia mí. Yo no puedo controlar eso, pero yo sí puedo controlar mis sentimientos. Y si el enemigo dañó allá, no me va a dañar acá. Pero él hace moñona. Usa un esposo, usa unos hermanos, usa unos primos, usa unos tíos que dañen al cristiano y el cristiano a su vez se resiente. Entonces dañó a todo el mundo. El diablo feliz. Pero reviéntale la cabeza al diablo. Cuando vengan y se levanten contra ti, tú tranquilo. Cuando el diablo te vea orando por tus enemigos, dice ¿qué le pasó? Cuando el diablo te vea bendiciendo a los que te maldicen, ayudando a los que te ultrajan y te persiguen, el diablo se le revienta la cabeza. Y hablando de hermanos traicioneros, yo le quiero contar que yo he tenido cualquier cantidad de hermanos traicioneros. Hermanos en la fe. Uno de los oficios más desagradecidos e ingratos, humanamente hablando, es el pastorado. Gente que tú le sirves, gente que tú le aconsejas. Pero ¿sabes cuál es el problema de aconsejar gente? Que finalmente ellos van a querer que tú estés 24/7 disponible para ti, para ellos. El pastor tiene que atenderme sí o sí. Y el pastor se vuelve casi un Dios, que tiene que resolver todo, que tiene que aconsejar todo, que tiene que saber de todo. Y sabe, yo no sé por qué, pero en esta temporada que he estado hablando de enemigos, siempre termino dándome cuenta de gente que se reúne a hablar mal de mí,
que gente desagradecida, gente que le hemos ayudado. Ay, pastor, ore porque es que a mi nieto le pasó, que es que a mi sobrino le pasó, que es que a mi hija le pasó, que es que a mi esposo le pasó, que es que a mi nuera le pasó. Pastor, ore porque es que el perro. Y cuando el pastor dice no, o cuando el pastor dice yo no siento hacerlo, o no tengo nada nuevo que decirte, o tú ya sabes qué tienes que hacer, entonces se vuelven tu enemigo. Hermanos en la fe que tienen el espíritu de Caín. El espíritu de Caín, que quieren destruirte. ¿Por qué? ¿Porque lo robaste, le hiciste algo malo? No, porque sencillamente tú no haces lo que ellos quieren que tú hagas. ¿Sabe algo? Entonces yo tengo un mecanismo y es, cada vez que yo sé que alguien, mire, actualmente sé de gente que les estamos dando la mano y están hablando mal de nosotros. No, esto no es una información de hace 6 meses. No, de hoy. Les estamos dando la mano y sé que están hablando mal. Pero ¿sabe qué? Más les seguimos ayudando, más los seguimos bendiciendo, más seguimos orando por ellos, más seguimos amándoles, porque finalmente yo soy el que recibiré lo que siembro. Así que yo le quiero animar, no se deje dañar el corazón. Es que yo le ayudo, es que yo le sirvo, es que yo... No, sigue adelante. Sí, porque si lo haces, te estás pareciendo a tu Padre Celestial. Te estás pareciendo a tu Padre Celestial. Cuando amas a tus enemigos, cuando los bendices, cuando los perdonas, cuando oras por ellos, estás pareciéndote a Dios, que hace salir su sol sobre justos y sobre injustos y que hace caer su lluvia sobre buenos y sobre malos. Imagínense que Dios fuera rencoroso. No, pues terrible. Dios con esa memoria y con ese poder y rencoroso, no, pues sería terrible. Qué miedo. Pero ¿cómo es Dios? Perdonador. Perdonador. Dios es un Dios de oportunidades. Mañana, si Dios me presta la vida, voy a seguir hablándole de esto. ¿Sabe? David dijo en 2 de Samuel capítulo 16, 11, dijo, David iba subiendo el monte de los olivos y le salió un tipo a tirarle piedras y a maldecirlo. Entonces uno de los hombres de David le dijo a David, llamaba a Abisai y le dijo, Señor, déjame, yo paso y mato a este perro muerto, le corto la cabeza a este perro muerto que está ofendiendo a mi señor el rey. David era un tipo rencoroso, le dijo no. Y David le dice esto. David dijo a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo, el que salió de mis entrañas busca mi vida para matarme. ¿Cuánto más entonces este benjaminita? Dejadlo, que siga maldiciendo, porque seguramente el Señor se lo ha dicho. David tenía un corazón, le dijo, Abisai, no solo quiero que le cortes la cabeza, vas a desmembrarlo. No. ¿Cuánto odio hay en los cristianos? Mucho. ¿Cuánta gente ha orado y Señor, y yo te pido que le vaya mal y que le pase y que me las pague y que yo esté viendo eso y que vengan y me pidan perdón humillados? No, Dios no está ahí. Dios dice que tendremos problemas con los de nuestra casa. Pero allí Dios necesita ver que tú mueres a tu ego, mueres a tu posición, a tu orgullo y te doblegas. El apóstol Pablo, un tipo estudiado, un tipo con un recorrido tremendo en Dios, un tipo económicamente de un nivel socioeconómico elevado, con doble nacionalidad, romano y judío, políglota, hablaba varios idiomas. Y el tipo dice, por causa de ganar a esta gente, yo me hago judío con los judíos, los que creen en la ley o los que no creen. Me hago siervo para ganar a los siervos. Me hago gentil para ganar a los gentiles. O sea, Pablo no tenía problema en bajarse y humillarse para ganar. ¿Cómo se ganan los enemigos de tu casa? Humillándote. Cuando te enfrentas, cuando peleas, cuando vociferas, cuando maldices, cuando
amenazas. Hay gente que, métase conmigo y verá que es que yo soy la hija, la ungida de Jehová, sierva de Jesucristo, poderosa. Hermana, no metas a Dios allí. En tu casa, cuando te hagan algo, calla. Te descontrolas y entonces quiebras 2, 3 cuadros, pateas el perro, tumbas el televisor y el diablo está en una esquina diciendo, eso, bien, vamos bien. Eso era lo que necesitaba para arrastrarlos al infierno, para llevármelos, para que no crean, porque el representante de Dios en esa casa eres tú. Y cuestiónate esto. La gente siempre le echa la culpa, es que mi hija no ha conocido de Cristo por el pastor, es que mi hija no ha conocido de Cristo porque es que en la iglesia no hay poder, es que no han conocido de Cristo porque es que los hermanos de la iglesia, es que nadie la llama, es que nadie la atiende. No, 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 no. Cuestiónate tú. ¿Qué tan de testimonio eres tú con tu hija, con tus hijos, con tu yerno, con tu nuera, con tu suegro, con tus papás? Cuestiónate eso. Yo no puedo echarle la responsabilidad de la salvación de mi hijo a la iglesia. Pero vivimos en un cristianismo, perdóneme que se lo diga, tan vergonzoso, tan lleno de excusas, tan manchado, tan manoseado, tan irreal. Mucha gente lleva un cristianismo de fantasía. No, hermano, asume tus consecuencias delante del Señor y a los enemigos de casa no los vuelvas a enfrentar. Bendícelos, bendícelos. ¿Sabe? Yo tengo esto. Dios sabe que no estoy mintiendo. Entre más me hacen la guerra, más los bendigo, más les sirvo, más los ayudo, más me doblego, porque el que se hace siervo en el reino de los cielos es el más grande. Yo me hago siervo, yo me agacho. A veces en la iglesia me encuentro gente grosera. Yo los trato con confianza, les brindo mi amistad, les brindo mi amor. Yo no soy el pastor que, ojo, aquí llegó el super ungido. No, yo no soy así. Y sabe, confunden eso. Y a veces son groseros, son altaneros, son calumniadores, a veces son desagradecidos, a veces se reúnen 2, 3, 4 hermanas a calumniar, no tienen como que nada más que hacer. ¿Por qué no se ponen a hacer un curso de crochet o de culinaria? Se ponen el hobby preferido es hablemos del pastor. ¿Y sabe qué hago yo? Yo sirvo y sirvo y sirvo, porque finalmente yo soy trigo. Y el trigo tiene que morir. Y cuando muere, ¿qué da? Da fruto. ¿Cómo ganas a tus familiares? ¿A las patadas? No. Sé como Jesús. Jesús enmudeció. Jesús calló. Jesús no los maldijo. Jesús no se enfrentó. Jesús no dijo, basta, ángeles, ahora destruyan a esta gente. No. Si eres como Jesús, te voy a decir que tu familia podrá entrar en el reino. Padre Celestial, te doy gracias. Yo te bendigo, te exalto. Te agradezco, Señor, por este momento glorioso. Gracias. Gracias, Señor. Estamos dándola toda aquí en la iglesia en casa, para que el día que ellos, no, por alguna razón, no estemos conectados más en la virtualidad, ellos ya tengan cimientos claros, sólidos, para ser cristianos honorables. Señor, ayúdame a no enfrentarme a los enemigos y menos los de mi casa, Señor. Cuánta división hay en los hogares. Reina ese espíritu de Caín, celos y envidias que quieren matar al otro por nada. Señor, ayúdame a amar a mi Caín. Ayúdame a amar a ese Caín. Ayúdame a amar a ese ingrato, a ese que se levanta, a ese que no se alegra de mis victorias, que espera mis derrotas y fracasos. Ayúdame a amarlo. Yo hoy decido amarlos, hoy los bendigo, hoy los bendigo, hoy los bendigo, hoy los bendigo, hoy oro por ellos.
Señor, bendice al que paga mal, bendice al ingrato, bendice al desagradecido, bendice al que calumnia, al que se inventa, al que exagera, al que todo el tiempo está viendo el pelo en la sopa, lo malo, así sea pequeño. Bendícelo, 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 Señor, y ayúdame a tener una actitud correcta frente a mis enemigos. A mis enemigos no tengo que herirlos, no tengo que golpearlos, no tengo que avergonzarlos, no tengo que exhibirlos, no tengo que igualarme a ellos. A mis enemigos, según lo que dice la Escritura, tengo que perdonarlos, tengo que orar por ellos, tengo que hacerles bien. Finalmente tengo que amarlos. Gracias, Señor. Hoy decido amar a los enemigos de mi casa. Hoy quiero amarlos, Señor. Quiero amarlos. Señor, quiero amarlos. Quiero orar por ellos. Y ese amor será ese bálsamo, ese aceite que hará resbalar la ofensa. La ofensa no penetra. Aunque el diablo quiera hacer moñona, no podrá conmigo, no podrá. No habrá cabida en mi corazón a odio, rencores, resentimientos. No habrá en mi corazón sentimientos de venganza, de homicidio en mi corazón. No habrá, cierro toda puerta a lo malo en mi vida. Y aunque la gente pague mal, aunque paguen mal los hijos, aunque los padres paguen mal, aunque las ovejas paguen mal, aunque los yernos, las nueras paguen mal, las suegras, los suegros paguen mal, aunque los cuñados traicionen y paguen mal, Señor, yo espero de ti. Yo descanso en ti. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.